¿sí? Bueno, entonces, eh, vean ustedes qué hermoso, y esto me hace pensar, con todos estos vanos vacíos, en la iglesia de la que está en Querétaro, en Santa Clara, que está bellísimamente adornada. Entonces, aquí vamos a poder ver, evidentemente, lo que es el coro alto, ¿sí? Y el coro bajo. El coro bajo es esta parte que hoy no tiene, ¿cómo se llama? No tiene la reja, ¿sí? Que protegía a esa parte. Bueno, esta reja tiene un nombre en especial, se llama celosía. Y había una celosía superior y una inferior. En los dos lados, las monjas nos podían ver, pero el público no podía ver hacia el otro lado. Normalmente abajo siempre había estos cortinajes grandes y solamente se llegaba a abrir para las ordenaciones, en este caso, o en el momento de la consagración del pan, ¿sí? En la consagración en la misa, se abre y se vuelve a cerrar. Era todo. Entonces, aquí, evidentemente, ya no está esa reja que dividía, bueno, eran dos, era pecho y antepecho, que eran dos rejas que impiden que incluso una monja pudiera tocar a alguien en el convento, digo, en el interior del templo, no hay forma. Del otro lado estarían los muebles, los retablos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora ya vemos todo modificado y es aquí donde muy, muy interesantemente yo hice un curso sobre el salvamento de más de 100 cuerpos o 100 restos óseos de monjas concepcionistas. Y déjenme decirles que todavía faltan muchos más y que quedaron enterrados. En este tiempo y se dejaron al descubierto muchas ideas erróneas que tenían algunos comentaristas o historiadores con respecto a la forma de ser depositadas. Algunos decían que era solamente bueno, para empezar, nunca fueron aquí, en este templo, en este convento, nunca se utilizó ningún féretro. Eran simplemente depositadas en rectángulos ya marcados bien por la tierra, una sobre otra, y la duela se levanta, se escarba y se enterraba. Entonces, imagínense nada más en un espacio tan cerrado, este lugar que se llama el coro bajo, también se llamó de otra forma. Y esto es interesante para quienes hacemos las visitas, poder abordar estos temas, porque normalmente en una visita siempre abordas el tema de la pintura, el arte y nos vamos, pero no, la gente no sabe más del recinto y el recinto tiene una historia extremadamente rica. Y aquí, este lugar, fíjense ustedes, a mí me gusta mucho el nombre que se le dio, se llama Taller del Trabajo Divino. ¿Por qué? Porque aquí exactamente día y noche, ojo, día y noche se hacía oración. ¿Oración para qué? Para el salvamento de las almas del mundo. Entonces, estaban rezando, rezando, rezando. Por esa razón, escuchen bien, por esa razón es que en los conventos, al interior de los conventos, había muchísima servidumbre, que no eran monjas, eran mujeres civiles que evidentemente eran pagadas y vivían prácticamente por semana para servir a las monjas mientras ellas estaban en la oración. Evidentemente también había trabajos, sí, pero la mayoría pagaba, sí, a su servidumbre, y estoy hablando de las monjas calzadas que tenían bastantes medios para poder pues exactamente estar en oración, hacer estudios, etcétera, etcétera, y vivir ahora sí de las herencias de esos padres ricos, de esas herencias que les dejaron fortunas, etcétera, etcétera. Bien, lo más interesante de aquí es que este lugar también se llamó, aparte del taller, se llamó de otra forma. Por si algún día lo llegan a ver ustedes, se llamó el Sanctum Sanctorum.
¿Y esto qué quiere decir con Sanctum Sanctorum? Es el lugar más sagrado de lo sagrado. ¿Por qué? Porque ahí se enterraban, se enterraban también se hacía la oración, pero además se quedaban los restos de las monjas que fallecían. Entonces, era ahí el inicio, porque ahí se iniciaban y ahí terminaba su vida monástica, su vida de encierro. Es algo extraordinario porque de una vez que ellas profesaban, se les daba un año para pensar todavía, no para la renuncia, ojo, sino para algo todavía más difícil. Se dejaba una vez que ya eran monjas profesas, ¿sí? Ya habían profesado, habían recibido el hábito, etcétera, 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 eran parte de la comunidad. Pasado un año, ellas tenían todavía la posibilidad de hacer un voto más. Y era un voto extremadamente difícil, pero una gran mayoría lo hizo. Se llama el voto de claustración o el voto de enclaustración perpetua. Es decir, que con eso ellas firmaban, digamos, su sentencia de vida, ¿sí? Hasta la muerte, sin poder salir nunca del convento. Eso es algo muy duro, porque había otras que sí pertenecían al claustro, eran monjas totalmente formadas, pero no tenían ese cuarto voto, que era pobreza, obediencia, castidad, sino además claustro perpetuo. No, aquí en algunas, no habiendo ese voto, ellas podían salir, asistir a los hospitales, dar ayuda, enseñar, etcétera, etcétera, y regresar evidentemente al convento. Pero este de claustro perpetuo era nunca volver a salir, nunca jamás, nunca. Y por ello es que en el momento de, de recibir los votos, ¿sí? En el momento de ser parte de esa congregación, incluso renunciaban al nombre con el cual fueron bautizadas, porque era exactamente morir en lo social, morir ante tu familia para renacer en el seno de lo divino, en el seno para el trabajo de Dios. ¿Sí? Por ello el cambio de los nombres. Si algún día les interesa, no sé si ya lo hicieron conmigo, vamos a poder hablar de las monjas, ¿sí? En las primeras órdenes femeninas en México y todo el rito desde la formación hasta exactamente el último día de su vida, que es el rito funerario. Es algo extraordinario. Las pinturas, las monjas coronadas y todo eso. Es muy, pero muy interesante. Bueno, entonces, cuando tengan ustedes la oportunidad de estar en este recinto, ¿sí? Van a ver la nave, evidentemente es una nave no tiene crucero, es una sola nave de cañón seccionado, ya lo podemos ver, ¿sí? Con arcos de medio punto y con un arco del triunfo, que es exactamente donde está el cuadro de Latinoamérica. Bien, al fondo vemos un trabajo excepcional en material vitrificado de Luis Miyazawa. Eh, Él fue mexicano, pero de padre japonés, nacido en México, y que, bueno, él hizo mucha obra. Fue un escultor sobre todo, más que pintor, él se dedicó a la escultura y nos vamos a acercar para ver esta obra nombrada El perfil del hombre. Vean ustedes cómo poco a poco vamos a entrar exactamente a este lugar que algún día fue nombrado el coro bajo o el Santum Santorum. Vean esto, qué hermoso está. Es en material vitrificado y vemos exactamente la obra que se llama Perfil del Hombre. Antes de continuar, permítanme, déjenme decirles que este tablero, esta mesa que vemos antes, si la logran ustedes ver, ¿sí?
Es un recuadro, sí, con la flechita, el cursor, muchísimas gracias. Bueno, esta es una réplica y sobre todo está para que las personas débiles visuales, sí, o definitivamente invidentes, puedan con el tacto, sí, exactamente percibir la obra, saber de qué se está tratando. Porque además hay un audio grabado que habla una síntesis muy rápida de la obra de Miyazawa. Es algo muy, muy, muy interesante. Y bueno, esta obra la podemos de alguna manera interpretar de esta forma. Ven ustedes, vamos a empezar por la parte central y estamos viendo el perfil de, pues sí, pareciera un perfil maya, ¿no es cierto? Pero en este caso, más que poderlo etiquetar en una cultura muy determinada, lo vamos a poner como el hombre original, el hombre que nace, y si ustedes se dan cuenta de su boca, de su nariz, de su cara, él exactamente pareciera que está saliendo de una mazorca, exactamente. Entonces, vemos aquí los dientes, los granos de maíz, ¿sí? Que forman parte del mismo. Él sale de esa, vean estas hojas del maíz que está como envuelto, ¿sí? Pero a la vez vean que es azul, como un azul turquesa, y hay movimientos, ¿sí? Que serían en este caso la energía del átomo. Pero esto nos lleva a algo más, todavía más lejos, que no nada más es el átomo en sí, sino también al cosmos, porque en azul es exactamente ese gran espacio que existe fuera de la Tierra. Y todo lo que está en dorado representaría, en este caso, al máximo Dios creador, que es en este caso el Sol, tan así que está representado exactamente abajo. ¿Ya lo vieron? Nos podemos acercar un poquito abajo, sería la luna, ¿sí? Con un emblema de Tochtli, eso es, abajo es un conejo, y atrás del conejo vemos exactamente el símbolo del quinto sol, que en este caso es sol, luna, son los astros. Vemos en la parte central, vemos una mano con un engrane, y esto nos habla exactamente de diferentes periodos históricos y evidentemente de la evolución del hombre, pero siempre observando, siempre siendo parte misma y parte integral del cosmos. Entonces, aquí se presenta a un hombre no precisamente dominador, sino un hombre que se integra y que es parte del equilibrio universal. Es algo muy, muy bonito. Y algo que me fascinó en lo personal es este emblema de Yin Yang. ¿Ya lo vieron? A la izquierda. ¿Por qué? Porque es como una pequeña firma, un pequeño gesto de su origen asiático. Entonces, aunque totalmente mexicano, no deja siempre también de sentir esa influencia y ese reconocimiento a sus orígenes en caso del padre, ¿no? Porque además Miyazawa siempre también ha estado interesado en el arte japonés. Entonces, esta obra se llama El perfil del hombre y está exactamente situada en esta parte del Sanctum Sanctorum, que es la parte del coro bajo, ¿sí? De lo que fue el templo del convento de la Encarnación. Bueno, esto es la parte superior antes de llegar, ¿cómo se llama?, al coro alto, y Roberto Montenegro pinta esta alegoría que hace la fusión de las dos civilizaciones. En este caso, tenemos a la izquierda la fundación de México Tenochtitlan, ¿sí? Con el símbolo del águila devorando la serpiente, y por el lado derecho tenemos el emblema de Castilla, que es en este caso España y México como los dos países, digamos, de fundación, o los dos países que tuvieron la fusión de hacer una historia en un momento dado. Y en la parte central, enmarcando y el resultado de la fusión de estas dos culturas, tenemos el emblema de por mi raza hablará el espíritu,
que es en este caso el emblema de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues esto es lo que de alguna manera le da aparte de ser sobrio, le da un gran carácter al salón, ¿saben? Porque tiene una gran dimensión. Y es, en verdad, estar allí es muy agradable. Bueno, entonces ahora sí, si ustedes me permiten, vamos a salir y nos vamos a instalar en el primer patio. El patio, de hecho, pues es probable que sea el más grande y el patio se llama patio del trabajo o de los trabajos, porque fíjense que todos los murales o todos los paneles que están ahí hablan exactamente del trabajo que se realizaba en este periodo del tiempo antiguo y en ese periodo post o pre-revolucionario y que en este caso la razón de todo esto, de toda esta obra que tiene hasta lo que sería considerada la Real Aduana, tiene poco más de 3,000 metros cuadrados de obra. Imagínense la cantidad de pinturas. Eh, Hay una anécdota que habla del trabajo de Diego Rivera con respecto a los horarios. Él entraba a las 8 de la mañana y normalmente su hora de salida eran 10 de la noche. Entonces, en verdad se esforzó mucho y ya después ahorita les voy a comentar algún tipo de vicisitudes que él tuvo, de dificultades duras con algunos de sus ayudantes y la razón por la que de alguna manera termina Diego Rivera quedándose casi con más del 90% ¿cómo se llama?, del contrato de la obra de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, todo mundo sabemos que Diego Rivera es contemporáneo históricamente con Vasconcelos, el primer secretario de la Secretaría de Educación Pública. Ellos dos, pues de alguna manera, en un tiempo coincidieron, en otros no, y ya lo vamos a ver ahí, coincidieron ideológicamente porque ambos eran realmente eh, muy comprometidos con sus causas, ideólogos, era gente de carácter muy fuerte, ¿sí? Uno era abogado, en el caso del secretario, escritor, y el otro, bueno, pintor, pero además con una ideología y un conocimiento sobre el comunismo muy arraigado. Entonces vamos a ver ahí algunos choques, pero en el caso de José Vasconcelos, pues él fue una persona extremadamente cercana, fue muy allegado a don Francisco I. Madero. Posteriormente a la muerte y al término de la revolución, bueno, pues ya él es un hombre conocido dentro del movimiento revolucionario con la ideología como, como pensador, como filósofo, etcétera, etcétera. Y por ello es que el haberlo puesto, haberle nombrado secretario de Educación Pública, fue muy bien recibido por el pueblo de México, ¿sí? Porque además es un hombre de una gran organización y un gran talento. Y él, en conjunto con Diego Rivera, dice, bueno, tenemos que hacer un trabajo realmente imponente. Es realmente un trabajo que nos va a llevar años, pero lo tenemos que realizar. Y ellos llevan exactamente la Secretaría de Educación Pública, también en un momento dado la llegan a nombrar el Palacio del Saber, ¿sí? ¿Para qué? Para que todo aquel que entrara, ¿sí?, al recinto pudiera llevarse el conocimiento de algo. Y es decir, que a través de las imágenes, Diego Rivera, para incluso aquellos que no sabían ni leer ni escribir y que fueran por primera vez o que pasaran por ser invitados o por lo que fuera a extasiarse de esas obras de arte, pudieran entender exactamente lo importante y toda la problemática, todos los procesos
por los que México pasó. Entonces, empezamos con esta primera que se llama Capataz, Le Contre-Maître, ¿sí? En francés. Entonces, Diego Rivera empieza con estos trabajos y ahorita les voy a decir cuál fue el primero de todos los cuadros y se llama La Maestra Rural. Pero como este es el orden, no le quise alterar y empezamos con este. Entonces, Diego Rivera va aquí a poder ayudarnos a todos a diferenciar al campesinado o en este caso a toda la peonada, ¿sí? Con pues guarache, ropa blanca y en este caso a ese, digamos, interlocutor entre el patrón y la mano de obra, pues es el capataz, es el que aplica los castigos, es el que de alguna manera lleva con fuerza el trabajo de la hacienda, ¿sí? Que aquí estamos viendo ese trabajo pues fuerte, rudo, ¿sí? Ese trabajo que pues le costó incluso la salud a muchísimas personas. Vemos a este hombre con una posición sumamente superior a los otros. Entonces, ya empezamos exactamente con estas haciendas. Acuérdense ustedes todo ese sistema del sistema en las haciendas de raya, ¿verdad? Que era exactamente trabajar para recibir al final de la semana, ¿sí? Un pequeño salario que era compuesto pues en especie, alcohol, tela, sal, parafina, etcétera, etcétera, enseres para la casa. Y si llegaba, que era casi siempre, por trabajo, por enfermedad, etc., esa deuda que dejaba ese padre de familia, pues le heredaban los hijos. Y por esa razón, eso se hacía un círculo vicioso, porque cada vez estaban más endeudados, endeudados, nunca podían saldar la cuenta con el patrón y eso era pues también una forma, un mecanismo de las tiendas de raya. Bueno, vamos a pasar a la próxima, campesinos. Todo esto es digamos, un conjunto, ¿eh? Sí, y ya vieron, todas son al fresco, 1923. Cabe señalar que para este tiempo también recién había llegado de Europa, había estado en Italia, donde aprende también una mejor técnica del fresco, sobre todo para algunos elementos de secado, etcétera, y unas técnicas que le daban un mayor, digamos, agarre a la pintura, etcétera, pero que era, pues, de alguna manera más delicado porque estos trabajos no se conocían todavía en México, las técnicas, él venía y además con otras influencias de otros pintores que ahorita vamos a señalarles. Algo bien interesante, campesinos. Entonces, vamos a verlos. Muy bien. Fíjense, la posición en la que están, pues normalmente si lo vemos así, dices, pues no, no tiene, ¿qué es lo que me quiere decir? Sí, es gente que está en una cierta forma sentada, vemos el panorama casi árido, ¿sí? Semiárido, donde no hay una gran, ¿cómo se llama? Flora, prácticamente está semidesértico. Ahí vemos incluso los cactus. Diego Rivera se basa en los antiguos formatos y tiene esa idea también de poder presentarnos. Fíjense cómo está este Tlatuani o este principal sentado y es muy parecido a la pintura. Si regresamos, lo podemos ver. Aquí vemos otra y van a ver esa gran similitud, ¿sí? De otra. Giotto, bueno, aquí Giotto, hay una pintura que se llama El Abrazo y volvemos simplemente otra vez a ver el campesinado con los obreros y aquí parece que el sombrero, vean ustedes, la forma, el color, es una aureola. Todos sabemos que Diego Rivera no era un hombre religioso, sin en cambio, él entendía perfectamente que el pueblo estaba arraigado enormemente a las creencias religiosas
y que esta era una muy probable forma de interpretar exactamente ese martirio, ese sufrimiento del Cristo mismo en este par de ¿cómo se llama? Pues sí, de imágenes o de personajes que se están abrazando fraternalmente en una sola causa. Aquí vemos a un apóstol y vemos a Cristo. Entonces, esta pintura es del siglo XIII de Giotto, Italia, y él tiene esta idea, dice, bueno, pues aquí puedo hacer algo similar. Era lo que les quería decir en esas alusiones de cómo también es influenciado tanto por el arte prehispánico como por el arte europeo, nuestro ya muy conocido Diego Rivera. Entonces, este tipo de comparaciones son muy válidas y nos acercan exactamente a una mejor comprensión en el arte. Volvemos a ver el horizonte para en el caso del abrazo del campesino y el obrero, un territorio árido. Pasamos a la próxima, por favor. Este es fuerte, salida de la mina. El próximo que viene es la entrada. Aquí vemos al capataz y pues vemos a estos trabajadores saliendo, vean ustedes, de la oscuridad y por ahí quienes hemos ido a Guanajuato, allá a las minas, pues hemos visto algunas fotos, hemos bajado a la mina y realmente no hay mucho que imaginar para saber el trabajo que en esos tiempos se, se requería tanto del esfuerzo, el sacrificio, la penuria de salir y todavía saliendo cansado, etcétera, golpeado, en fin, todavía, espérate, ¿a dónde vas? Te tengo que revisar porque no sé que te vayas a llevar una piedra porque todos ustedes son ladrones, Madre Santa. Entonces, no era el mejor trato, era siempre algo indigno. Y ahorita quiero que vean ustedes los brazos de este hombre que está al centro, que está siendo, digamos, pasado a una revisión, asemeja como si estuviera crucificado, ¿no es cierto? Porque vamos a ver la entrada a la mina y vamos a ver algo similar. Pasamos a la próxima entrada a la mina. Ven ustedes, 1923, son de los primeros. Algo que también me llamó la atención y es algo que podemos establecer si es que lo llegamos a hacer ese día o en otra ocasión, es que el trabajo de Diego Rivera aquí es menos evolucionado, menos artístico, menos con una manufactura un poquito más burda que los murales que están en Palacio Nacional. En Palacio Nacional yo podría decirles que es realmente el top del muralismo en comparación a estos dibujos que todavía no están así como súper aterrizados como lo están en el Palacio Nacional. Evidentemente, pues esto es antes de, porque aquellos fueron para el 29, 1923 en la Secretaría de Educación, 1929 para los frescos de Palacio. Entonces, vamos a ver entrada a la... Bueno, entonces, ahora sí, si ustedes se dan cuenta, en el anterior estaban con los brazos arriba. Aquí vemos hombres en silencio, entrando con polines en el hombro. Pero si se dan cuenta un poquito y lo observan, parecerían como si fueran, pues, en Semana Santa, esos, ¿cómo se llaman? Esos nazarenos, ¿verdad? Que cargan sus cruces y van en la procesión. Así, vean los de arriba y cómo es el que va entrando con esos polines, pareciera que lleva una cruz cargando. Evidentemente no es así, pero Diego Rivera nos hace ver a través de estas imágenes lo duro, digamos, el martirio que incluso era entrar hacia la mina. Y además la mala paga, ¿no? Pasamos a la próxima imagen, porfa. El trapiche. Pues todo el mundo sabemos que es un trapiche, pero si no, ahorita les voy a comentar. El trapiche es donde exactamente se muele la caña de azúcar, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí vamos a ver la zafra, vamos a ver cómo funciona todo pues este trabajo tan duro
Aquí vemos en el primer plano ese vaciado que pareciera una tinta, es la melaza, es ya el resultado de todo de esa molienda de la caña de azúcar. Vean arriba, exactamente o en el primero, como ustedes digan, estamos viendo al fondo cómo se muele, ahí vemos exactamente ya el trapiche, las bandas y todo eso, que hacen la presión para hacer explotar, ¿sí? Es un poquito como las bandas que hay que hacen reventar la hoja del enequén allá en las haciendas enequeneras en Yucatán. Aquí, bueno, pues la caña de azúcar, pero todo ese líquido se va recuperando, se calienta y se va exactamente a recuperar para hacer de esto, pues, melaza, ¿no? Este es un trabajo que también no es nada fácil, ¿no? Porque hay que trabajar a temperatura, pues con mucha facilidad uno puede realmente herirse quemándose las manos. Muy bien. Eh, y estos trabajos, evidentemente, son trabajos que no eran todavía totalmente tecnificados, sino eran trabajos, como les comentaba, de finales del siglo. Entonces, esto dio como consecuencia el estallido de la revolución y como tal, pues un analfabetismo inmenso, ¿no? Porque la gente deja de ir al trabajo, se mete a la parte de la revolución y pues no hay tiempo ni siquiera de ir a la escuela. Entonces, lo único importante en ese tiempo pues era sobrevivir nada más. Bien,